¿De qué tenía que arrepentirse la iglesia de Pérgamo? ¿De qué tenía que arrepentirse esta iglesia? A ver, quiero que no se me desconcentre. ¿Cuál era el problema de Pérgamo? Habían dos corrientes en la congregación. Quizá no eran tan manifiestas, eran un poco medias solapadas, no muy evidentes, pero estaban ahí. Y era la doctrina de Balaam y la corriente de los nicolaítas. ¿Recuerdan ustedes? Balaam, que le enseñó a los hijos de Israel a pecar, les puso tropiezo y los llevó por el camino de la inmoralidad. Y los nicolaitas, que no se sabe mucho de ellos, pero se cree que era una corriente liberal. Esa corriente liberal que dice, bueno, hermano, está bien, tú tienes que ser un hijo de Dios, sí, pero no seas tan fanático. Y si hay que pecar, bueno, está bien, se puede pecar. Total, el Señor es bueno. Él te perdona. Cuidado, ese era el problema de la iglesia de Pérgamo, que no era tan evidente, como digo, pero había, porque allí cuando el Señor detecta y dice, el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Había unos cuantos que practicaban estas corrientes. Entonces, la iglesia enfrenta estas dos corrientes nefastas. Este era el problema de la iglesia de Pérgamo. Dos corrientes nefastas. La doctrina de Balaam, que enseñaba a pecar, a poner tropiezo a los hijos de Israel, y los nicolaítas, una corriente liberal. Podríamos decir en una frase, el problema de la iglesia de Pérgamo es que llega a una posición de tolerancia. Una iglesia liberal, mundanalidad consentida. Y esto es problema de nuestros tiempos también. Bien con Dios y bien con el diablo. Y por eso Juan tiene que recordarnos en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Qué interesante. Tenemos que leerlo de nuevo y pensar. No améis al mundo. Cuando la Biblia dice mundo, tiene varias acepciones. Mundo puede ser el cosmos, el universo, pero la palabra mundo, dependiendo del contexto en el que se cita en la Escritura, puede significar el sistema gobernado por el mal. Y en este caso, cuando el apóstol Juan está diciendo no améis al mundo, está hablando de ese sistema gobernado por el enemigo, del sistema gobernado por el mal. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el versículo 17 habla del deseo, de la carne, de los ojos y de la vanagloria. Reitero, la iglesia de Pérgamo y su problema se puede describir en una sola palabra, o en una sola frase, mundanalidad consentida. Ahora yo sé que esta prédica quizá apunta a un nivel de cristianos más avanzados, quizá no es para personas muy nuevecitas en la fe cristiana, pero para los que ya tenemos tiempo en la iglesia, lo entendemos perfectamente lo que quiere decir esto: mundanalidad consentida, permisividad moral, porque esa era la corriente de los nicolaitas. Y por eso el Señor le está diciendo a esta iglesia, y nos dice en esta mañana también, y lo dice a todas las iglesias cristianas hoy: reacciona. Iglesia, reacciona. Toma medidas. Despierta tu realidad espiritual. Cambia de rumbo. No sigas en eso. Estás en peligro. Esto no te va a conducir a nada bueno. Ahora, ¿qué pasa si no se arrepiente? El Señor está diciendo a la iglesia: arrepiéntete, porque hay dos corrientes nefastas que están en el interior de la iglesia y tú no estás tomando nota del asunto. Hay una permisividad que se está filtrando en la iglesia.
Y hay creyentes que a lo mejor están abrazando esas corrientes sin darse cuenta. Arrepiéntete, reacciona, despierta, cambia de rumbo. Y si la iglesia le preguntara y le dijera, Señor, ¿y si no lo hago? Y usted podría decir, bueno, ¿y si no lo hago? Si no lo haces, dice el Señor, ahí está, miren ustedes el versículo 16. Yo voy a entrar a resolver el problema. O sea, primero el Señor nos dice, mira, tú tienes la oportunidad de resolver tu problema. Tú tienes la oportunidad de salirte de esta situación en la que te has metido, de tomar nota sobre esas dos corrientes que están afectando la vida de tus hijos. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de rumbo, reconocimiento de culpa personal y separación voluntaria. Si no lo haces, entonces la idea de este versículo es, yo voy a venir a resolver, pero voy a venir a resolver con mi espada. ¿Qué pasa si usted ve a alguien con una espada que le amenaza? Corre. Usted me puede cortar la cabeza, puede sacar un brazo. El Señor está diciendo, si tú no te arrepientes, yo voy a venir a resolver el problema con mi espada. Vendré a ti pronto. Cuidado, hermanos. Vendré a ti pronto. ¿Qué pasa si un cristiano que se denomina cristiano y está andando mal y parte de esta vida? Vendré a ti pronto. La idea es con prontitud. No te vas a dar cuenta y yo voy a aparecer. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra esos que han abrazado estas corrientes de Balaam y de los Nicolaites, corrientes liberales, corrientes de está bien, yo puedo hacer esto, no hay que ser fanático, etc. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Pérgamo, y quizá nos diga a nosotros también hoy, o cambias de actitud. O sea, si de verdad te arrepientes y aplicas disciplina y te autodisciplinas, o voy a comenzar a cortar cabezas. ¿Se entiende, hermanos? Y ahora el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué lindo. Y aquí cambiamos un poco de panorama. Aquí hay promesas para el que vence. Aquí hay promesas para el que sale de ese problema. Aquí hay promesas para el que es fiel, para el que renuncia a todo aquello que está siendo un obstáculo para su vida cristiana. Y yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que mirarnos y decir, Señor, ¿en qué tengo que cambiar? Señor, ¿de qué tengo que arrepentirme? Señor, ¿qué cosas tengo que renunciar? Señor, ¿qué cosas me estoy permitiendo? Señor, a veces me concedo ciertas libertades. A veces yo mismo me concedo ciertas ventajas, quizá liviandad en mi vida espiritual. Bueno, de eso hay que arrepentirse. Y el Señor dice, si tú te arrepientes, si resuelves los problemas que tienes que resolver, yo tengo 3 promesas para ti. Y nosotros decimos, aleluya, Señor, gracias, gracias. Yo quiero escuchar esas 3 promesas. ¿Quién quiere escuchar las 3 promesas de Dios para nosotros en este día? Todos, ¿verdad, hermanos? Yo quiero escuchar las promesas del Señor para el que vence. Y yo quiero estar en el lado de los vencedores. Yo no quiero estar en el lado de los derrotados. Y usted quiere estar en el lado del vencedor. Usted está con el vencedor y tiene todo el apoyo de Dios para vencer. Usted tiene todos los recursos del cielo a su disposición para que pueda vencer. Así que si usted esta mañana sale del templo y dice, uy, creo, no sé si voy a vencer, yo le digo, tiene todos los recursos del cielo para vencer. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Amén. Todos los recursos del cielo están para vencer. Amén.
El Señor en esta mañana nos dice a todos los miembros de esta iglesia, y lo dice a todos sus hijos que están queriendo servirle, de que el Señor nos ha declarado que somos más que vencedores. Así que no le tenemos miedo al enemigo. No importa si Satanás ha puesto su trono en Santiago, en San Pablo, en cualquier parte del mundo. Y no importa si Satanás tiene un trono por acá cerca, somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a vencer. Y vamos a vencer en el nombre del Señor. Y el Señor le dice a los vencedores en esta mañana, y son ustedes, somos nosotros los vencedores. Él dice: yo tengo 3 cosas para ti. Y yo quiero esas 3 cosas, quiero esas 3 bendiciones. La primera que el Señor dice, miren ustedes el versículo 17. El que tiene oído, oiga en lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere le daría a comer del maná escondido, le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita o escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanas y hermanos, si decidimos sobreponernos a nuestras tolerancias indebidas, escuchen bien lo que digo, si decidimos administrar disciplina o autodisciplina correctiva, si decidimos autodisciplinarnos, si decidimos extirpar los cánceres espirituales, el Señor promete 3 cosas: maná escondido, una piedrecita blanca y un nombre nuevo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir estas 3 bendiciones del Señor? ¿Qué significa la piedrecita? ¿Qué significa el maná escondido? Déjenme explicarles brevemente. Para los que ya tenemos cultura bíblica, sabemos el maná del Antiguo Testamento. Hago esa comparación. Caía del cielo, ¿no es cierto? Cada día los israelitas iban y recogían su maná, una especie de trigo que caía. Era rico. Bueno, al final se cansaron un poco con lo mismo, ¿no? Que como cuando comemos siempre lo mismo, ya no nos cansamos. El pueblo de Israel, pobrecito, tuvo que aguantar 40 años comiendo maná, pero no tenía otra cosa que comer. Si usted no tiene otra alternativa que comer, tiene que comer sí o sí eso. Ahora, si tiene más opciones, usted se da el lujo de decir: bueno, ya me cansó esto, ahora quiero esto, y usted va haciendo una elección amplia de posibilidades. Pero el pueblo de Israel solo podía comer maná 40 años, y ese maná caía todos los días. Y la orden de Moisés era: bueno, ustedes recojan su maná, coman el maná que necesitan, no pueden guardar para el día siguiente porque para el día siguiente se madura. Así que cada día tienen ustedes que depender de que el cielo se abra y caiga el maná que Dios, nuestro Padre, envía. Eso es el maná del Antiguo Testamento. ¿Qué relación hay del maná con el Apocalipsis? Aquí está hablando de un maná escondido. Un maná escondido. El maná del pueblo de Israel que comieron por 40 años no era un maná escondido, caía del cielo, ellos iban, recogían y comían. 40 años comiendo maná del cielo. Pero aquí está diciendo que hay un maná escondido para el que vence. Hay muchas interpretaciones sobre el maná escondido, desde las más académicas y complejas hasta las más simples de entender. Muchas de estas explicaciones del maná escondido se reservan, por supuesto, para explicaciones en aulas de clase de teología, porque son un poco densas, un poco pesadas de digerir. Pero déjenme decirles, la interpretación que me parece más entendible y bíblica, por supuesto, es que el maná escondido representa a Cristo mismo. El maná escondido es Cristo mismo. Algunos han sugerido que el maná escondido es el pan de Dios, como toma el cristiano en la Santa Cena, por ejemplo. Juan nos dice que cuando los judíos le dijeron a Jesús que sus padres habían comido el maná en el desierto, que era el pan del cielo, Jesús le dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná, pero siguieron teniendo hambre. Si ustedes trabajan y comen la comida, ustedes volverán a tener hambre, pero el que come este pan que yo le daré, nunca tendrá más hambre. El maná escondido. Si el maná escondido y el pan de vida son la misma cosa, el maná escondido no es solo el pan de la Santa Cena, sino representa al mismo Cristo, el pan de la vida. Y esta es la promesa, que al que sea fiel, Cristo se le dará a sí mismo. ¿Usted quiere tener a Cristo?
Cristo mismo está dispuesto a dársele. Él está en esta mañana diciendo: yo quiero entrar en tu vida, yo quiero vivir contigo, yo quiero estar en tus momentos de victoria y en tus momentos de fracaso. El maná escondido, Cristo mismo en nosotros. Como Pablo dijo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que la primera promesa para los que logran vencer es el maná escondido. Pero hay alguna otra interpretación sobre el maná escondido que significaría una especie de bendiciones especiales que Dios quiere dar a determinadas personas. Allí, por ejemplo, cuando tenemos 1 Corintios 4:1 dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Dios dándole ese bendito privilegio a sus hijos para que sean administradores de los misterios de Dios. ¡Qué tremendo! Administrar un misterio de Dios. No sé cómo se puede administrar un misterio de Dios. Es algo súper especial, que Dios da un privilegio especial a sus hijos. La segunda cosa, la segunda bendición es que dice: le daré una piedrecita blanca. Ahora, ¿qué significa esto de la piedrecita blanca? Tiene varias significaciones. Por ejemplo, en el campo judicial en el Antiguo Testamento, cuando salía una piedra blanca, era símbolo de absolución sobre un reo. Imagínense ustedes, ahí está el tribunal, en la corte que lo está juzgando, ahí están los jueces, los fiscales, los abogados, la parte acusatoria, la parte acusada. Viene se lee la resolución, la sentencia, el fallo final, y uno está esperando ahí a ver qué va a salir, ¿cierto? En los estratos judiciales de la antigüedad, cuando salía una piedra blanca, era sinónimo de absolución. Y cuando salía una piedra negra, era sinónimo de condenación. Te daré una piedrecita blanca, te absolveré. Amén. Te absolveré. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en esta mañana de que han sido absueltos por Dios? Hemos sido absueltos por Dios. Dios nos absolvió. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor nos ha absuelto de toda culpa y de toda condenación. La piedrecita blanca en el plano judicial significaba absolución. Pero también la piedrecita blanca significaba una especie de convenio de intimidad. Por ejemplo, si dos personas se conocían y se hacían amigos, compartían piedrecitas blancas. Y esa piedrecita blanca era símbolo de una unidad, de una unión de dos personas que tenían un vínculo de amistad especial. Y hay varias otras significaciones sobre la piedrecita blanca. Amistad, intimidad. Tenía que ver con los huéspedes. Por ejemplo, si alguien daba una piedrecita a otro y se compartían las piedrecitas blancas, pero esta persona que tenía una piedrecita blanca iba y visitaba a una persona que nunca lo había conocido, pero si esa persona tenía un contacto con el que tenía la piedrecita blanca, por ese hecho le abría las puertas de su casa y decía: pasa, si tú tienes la piedrecita blanca. Pero también la piedrecita blanca significaba una especie de pasaporte. Si uno tenía esa piedrecita blanca, podía irse por donde quería, siempre que en esa zona geográfica tuviera un amigo con quien haya compartido la piedrecita blanca. ¿Cuál es la interpretación que le damos en este caso a la piedrecita blanca? Como segundo beneficio, como segunda bendición para el que venciere, es que Dios te dará una piedrecita blanca, te absuelve de todo pecado. Él te justifica de todo pecado. Yo quiero esta mañana, hermana y hermano, que tú cuando abandones el templo, tú te vayas diciendo: Dios me perdonó todos mis pecados. Dios me perdonó de toda maldad.
Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo quiero que salgas tú en esta mañana, no con esa carga diciendo, a lo mejor todavía estoy, el Señor no me ha perdonado. El Señor te ha perdonado si tú le aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Ella te dio esa absolución. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también esta piedrecita blanca significa tu pasaporte al cielo. Tu pasaporte al cielo. Si tú tienes que viajar a un país donde se requiere visa, tienes que ir y pasar por la embajada o el consulado y tener un sello de visa en tu pasaporte. Si no, no puedes entrar. Hace poco yo tuve que ir al consulado o a la embajada norteamericana aquí en Santiago porque tengo que viajar en junio a la Asamblea General de nuestra iglesia. Y tuve que hacer la cola, ustedes saben, todas esas cosas, tienen un trámite larguísimo. Hay que llenar un formulario de como 20 y tantas páginas por internet. Ya no hay agarrar el papelito y llenarlo, y en inglés es complicado. Ya uno no puede hacer la cita en físico, sino todo es por teléfono, por internet. Y el día de la entrevista es otra situación. Ya, ¿para qué? Para que traigan un sello. Si puedes ir a los Estados Unidos. La piedrecita blanca aquí es una especie de pasaporte. ¿Y saben por qué tenemos el pasaporte? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Amén. Y ese pasaporte nos lo dio el Señor. Usted tiene un pasaporte. Bendito sea Dios. Amén. Dios le dio un pasaporte que usted tiene. Su pasaporte al cielo. Amén. El que vence tendrá pasaporte al cielo. El que vence, el que sigue fiel, el que permanece en la gracia de Dios, el que no se aparta del camino del Señor, tiene su pasaporte al cielo. Y la tercera promesa de Dios para aquel que vence es: le daré un nombre nuevo. Le daré un nombre nuevo. Dios tiene un nombre nuevo para cuando lleguemos a su santa presencia. Ya tenemos el nombre nuevo hoy, pero lo conoceremos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Cuando usted un día llegue a la presencia de Dios, hermana y hermano, cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a descubrir que Dios tiene un nombre nuevo para nosotros. Amén. Amén. Hemos sido adoptados por el puro afecto de su voluntad, según Efesios capítulo 1, versículo 5. Y nuestro nombre nuevo será nuestra identidad eterna. Hermanos, Dios cambió los nombres de las personas que llamó. Dios cambió a Abraham por Abraham. Génesis 17. Dios cambió el nombre de Sarai por Sara. Génesis capítulo 17, versículo 15. Dios cambió a Jacob por Israel. Génesis 32. Y en el Nuevo Testamento encontramos algunos casos. Por ejemplo, a Simón, hijo de Jonás, le cambió por Cefas, que quiere decir Pedro. Eso está en Juan capítulo 1, 42. A Saulo de Tarso lo cambió al nombre de Pablo. Dios cambia el nombre. Yo no sé cuál es tu nombre. Bueno, ¿qué voy a saber? No sé cuál es mi nombre. Pero el día que tú veniste a Cristo y le recibiste como tu Señor y Salvador y entregaste tu vida y has entregado tus corazones al Señor, Él te ha cambiado un nombre. Por ejemplo, ¿cuál será el nombre del hermano Rogelio? ¿Podemos imaginarnos? El nombre de la hermana Sara, el nombre de Carlos, de Pablo, y así de cada vez. Hay un nombre nuevo que Dios nos ha puesto. ¿Saben por qué? Porque con el nombre antiguo no le podemos servir al Señor. Dios nos dio un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo lo vamos a descubrir cuando lleguemos allá. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el nombre nuevo que Dios nos había puesto. Nombre nuevo significa identidad. ¿Cuál es tu
identidad? Es la pregunta. La identidad, por ejemplo, hablando un poquitito a manera de graficar un poco esta verdad, Jacob cambiado a Israel. ¿Por qué el Señor lo cambió a Jacob por Israel? Le dio otro nombre. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el nombre Jacob significaba usurpador, mentiroso, sacaba ventaja. Y claro, los que hemos leído la Biblia sabemos por qué el Señor le daba ese nombre, ¿no? Usurpador. Él se había tomado el lugar de su hermano mayor. Digo, yo soy el primogénito, aprovechando el viejito que ya no veía y todo, y se hizo un pelaje ahí y dice, bueno, yo soy el peludo. Y el pobre viejito así, bueno, entonces te voy a bendecir, y le da toda la bendición que le pertenecía a Esaú. Él se agarró, se tomó esa bendición que no le pertenecía. Usurpador, mentiroso, porque una de las trampas que hacía era terrible. Jacob era un tramposo, era terrible. Tomaba ventaja, propio de características propias de nuestra sociedad contemporánea también. Así se mueve el mundo. Y el que hace eso es el vivo, el inteligente, el capaz. Y el que no hace esas cosas es el tonto. Y entonces cuando el Señor lo llama a Jacob, le dice, mira Jacob, yo sé lo que significa tu nombre. Pobrecito, tu nombre significa estafador, usurpador, mentiroso. Y con ese nombre tú no me vas a servir para los planes que yo tengo. Así que te voy a cambiar. Tu nombre ahora en adelante va a ser Israel. ¿Y qué significaba Israel? Príncipe de Dios. Cuando el Señor te llamó un día a su gracia, Él te cambió el nombre. Tú no sabes cuál es tu nombre, pero Dios tiene un nombre nuevo para ti. Y sabes, aunque te guste tu nombre, y seguramente que te gusta tu nombre, el Señor tiene un nombre súper especial. Tú puedes decir, por ejemplo, no sé, Carlos puede decir el nombre más lindo que es Carlos, y la hermana Sara puede decir el nombre más lindo que es Sara, y su hermano Rogelio el nombre más lindo, y cada uno tiene el nombre el suyo como el más lindo, aunque algunos dicen, no, bueno, qué lástima que no pude elegir mi nombre. Y algunos que dicen, lo más arbitrario que hay sobre una persona es que le hayan puesto un nombre que él no eligió. Así me decía una vez un psicólogo. Pero hermana y hermano, cuando el Señor te llamó a su gracia, cuando Él te rescató de las tinieblas a su luz admirable, cuando Él puso tus pies en el camino de Dios, Dios te dio un nombre nuevo. Y tú vas a descubrir ese nombre nuevo cuando un día traspases los umbrales de esta vida y te vayas a la eternidad, y Dios te llamará con un nombre nuevo, y ese será tu nombre, tu identidad por toda la eternidad. Bendito sea el Señor, hermanas y hermanos. Pero quiero ir terminando ya. El Satanás también quiere cambiar tu nombre, quiere cambiar tu identidad. Y quiero que prestes atención a esto, porque así como Dios cambia tu nombre, tu identidad eterna, Satanás siempre quiere imitar lo que Dios hace, y él quiere cambiar tu nombre. Él quiere cambiar tu identidad. ¿Y cuál es tu identidad? Tu identidad es que tú eres hijo de Dios. Amén. Tu identidad es que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu identidad es que tú eres sacerdote de Dios, eres ministro de Dios. Tu identidad es que tú eres un gran tesoro ante los ojos de Dios. Es tu identidad. Pero el enemigo quiere cambiar. Y sabe, voy a mostrarles un par de ejemplos. Daniel, por ejemplo, significaba Dios es mi juez. Y Satanás lo cambió al nombre de Belsasar, que significaba el príncipe de Bel. Bel tenía que ver con un ídolo. Ananías significaba amado del Señor. Satanás lo cambió al nombre de Sadrach, que quiere decir iluminado por el sol. Otra práctica pagana. Eso está en Daniel capítulo 1, versículo 7. Misael significaba quien es como Dios. Satanás lo cambió a Mesac, que quiere decir quién es como Venus. Otra idolatría. Azarías significaba el Señor es mi llevador. Ese era el significado de su nombre. Satanás lo cambió a Abed-nego,
que quiere decir dioses falsos de Babilonia. Hermana y hermano, quiero decirte en esta mañana que cuando tú viniste a los pies de Cristo Jesús y le recibiste como tu Salvador, Él te dio un nombre nuevo. Lo vas a descubrir en la eternidad, es tu identidad. El enemigo va a querer cambiar ese nombre. Y quizá en esta misma hora, quizá en las semanas que vienen o en el pasado, tú has sentido que el enemigo quería cambiar tu identidad. ¿Y saben cuándo nos cambia la identidad del enemigo? Cuando nos vamos a Babilonia. Daniel y sus amigos habían sido llevados a Babilonia y allá estaba Satanás gobernando, y Satanás a través del rey le cambió el nombre. Claro, ellos internamente, aunque lo cambiaron el nombre para afuera, pero ellos internamente nunca renunciaron a su verdadera identidad. Y que Dios nos ayude a esto también. No renunciemos a nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es tu identidad en esta mañana, hermana y hermano? Te repito, tú eres un hijo de Dios. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es tu Salvador. Esa es tu identidad. Tú eres un heredero del cielo. Tu ciudadanía está en el cielo. No eres cualquier sujeto perdido en este mundo. Eres un hijo de Dios. Eres un príncipe de Dios. Y no dejes que el enemigo te cambie tu identidad. Y te repito, ¿cuándo un cristiano cambia su identidad? Cuando deja la iglesia, cuando deja el camino de Dios, cuando se aparta de la gracia del Señor. No lo hagas nunca, hermana y hermano. Si ya tú decidiste seguir el camino de Dios, sigue adelante. Acuérdate lo que dice Jesús: ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Por el contrario, Hebreos nos dice: permanece. Sigue con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. No renuncies a tu identidad. Hermanos, quiero ir terminando. El maná escondido, la piedrecita blanca y el nombre nuevo es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana y para todos los que venzan en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros hoy? Quiero que preste atención a esto. El llamado de Dios para nosotros hoy, en esta mañana, a ti y a mí, es cuidar con la permisividad, cuidar con la liberalidad. No puede ser amigo de Dios y amigo del mundo a la vez. No puede ser amigo de Dios y amigo de Satanás a la vez. ¿Se entienden las cosas? Cuidado con la liviandad espiritual. Dios nos llama en este día, hermanos, a la disciplina, a la autodisciplina. Nos llama a vencer en el nombre de Jesús, y entonces gozaremos del maná escondido, recibiremos la piedrecita blanca, nuestro pasaporte al cielo, y un nombre nuevo, es decir, una nueva identidad, una identidad que será por toda la eternidad. Ahora te pregunto, amado, hermana y hermano, ¿cómo estás? Si hoy el Señor viniera con su escáner y te recorre el escáner de cabeza a pies, la pregunta es: ¿qué hay ahí? Y por eso yo te voy a pedir en estos momentos que cierres tus ojos y preséntate delante del Señor. No necesitas intermediario, tú preséntate delante de Dios. He orado para que el Espíritu Santo aplique estas verdades a tu corazón. Y quiero pedirte en el nombre del Señor que tomes estos minutos para presentarte
corazón. Señor, he estado haciendo cosas que quizás tú no apruebas. Señor, he estado concediéndome ciertas libertades quizás he estado orando en mi vida espiritual. Perdóname, Señor. Dile al Señor ahí en tu mano: perdóname, Señor. Me arrepiento.